Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos ustedes? Hoy en Matemática de segundo año vamos a estudiar un punto muy importante llamado productos notables. Primeramente definamos lo que son productos notables. Esto no es más que multiplicaciones de polinomios que se resuelven mediante una regla práctica. Para el mejor estudio de estos productos notables es conveniente separarlo por casos. Como primer caso vamos a estudiar el cuadrado de la suma de dos términos. Esto va a ser igual al primer término elevado al cuadrado, es decir, al cuadrado del primer término, más el doble producto del primer término por el segundo término, más el cuadrado del segundo término. Veamos esto mediante un ejemplo. Primeramente tiene que estar claro que el enunciado, el cuadrado de la suma de dos términos. Primero, tiene que ser un cuadrado, es decir, un 2. Segundo, tiene que tener una suma. Tercero, tienen que ser dos términos. El cuadrado de la suma de dos términos es igual. El primer término es x, el segundo término es 3. Comenzamos. El primer término elevado al cuadrado más doble producto del primer término multiplicado por el segundo más el segundo término elevado al cuadrado. Estoy siguiendo textualmente lo que te dije aquí arriba. Ahora vamos a efectuar esta potencia. X que elevado a la 2, aquí la multiplicación desde el 2 hasta el 3. Me quedaría 2 por 3 serían 6x, más 3 a la 2 que es 9. Como segundo ejemplo tenemos a la 3 más 7 y todo eso elevado al cuadrado. Fíjate que dice el cuadrado de la suma de dos términos es igual. El primer término a la 3 elevado a la 2, es decir, el cuadrado del primer término, más doble producto del primer término multiplicado por el segundo, más el segundo término que es 7 al cuadrado. Vamos ahora a efectuar las potencias. Me quedaría a elevado a la 6 potencia, más el producto. 2 por 7 serían 14 a la 3, más 49, que es 7 al cuadrado. Como tercer ejemplo tenemos el cuadrado de la suma de dos términos, 5a más 2. Primer término 5a, ese primer término elevado al cuadrado, más 2 veces el primer término 5a por el segundo término que es 2, más el segundo término al cuadrado. Repito, el primer término al cuadrado más doble producto del primer término por el segundo más el segundo término al cuadrado. Al efectuar las potencias me quedaría 25a al cuadrado más 2 por 5 es 10, por 2 serían 20a más 2 a la 2 que es 4. Como un segundo ejemplo tenemos el cuadrado de la diferencia de dos términos. En vez de tener una suma, ahora tenemos una diferencia de dos términos. Es igual al primer término elevado al cuadrado, es decir, al cuadrado del primer término, menos el doble producto del primer término por el segundo término, más el cuadrado del segundo término. Si nos vemos en el enunciado, vemos que son casos similares, solamente que aquí se trata de una diferencia. El cuadrado tiene que ser un 2, tiene que ser una resta de dos términos. Es igual el primer término al cuadrado menos doble producto del primer término multiplicado por el segundo más el segundo término que es 6 al cuadrado. Ahora efectuamos nuestras potencias. M quedaría elevado a la 2 menos la ley de los signos daría menos 2 por 6 serían 12 m más 6 al cuadrado que sería 6 por 6, 36. Como un segundo ejemplo de este caso tenemos 2x a la 5 menos 9 elevado al cuadrado. El primer término es 2x a la 5, el segundo término 9. Sería el primer término 2x a la 5 al cuadrado menos doble producto del primer término. Aquí no se ve bien el 2, faltó aquí el 2, está muy clarito. 2x a la 5 por 9 más 9 al cuadrado. Al efectuar las potencias y las multiplicaciones nos quedaría 2 a la 2 es 4, x elevado a la 10 menos este 2 por este 2 que está aquí clarito serían 4 y 4 por 9 sería 36, no es 18, es 36 x a la 5 más 9 al cuadrado que sería 81. Bien, veamos ahora un tercer caso de producto notable. Este se llama el producto de una suma por su diferencia. Es igual al primer término elevado al cuadrado menos el segundo término al cuadrado, es decir, cuadrado del primer término menos el cuadrado del segundo. Fíjate que aquí tenemos como primer ejemplo m más 6 multiplicado por m menos 6.
Este caso de producto notable es totalmente distinto a los anteriores. Los anteriores se trataba de un solo paréntesis. Aquí tenemos dos paréntesis, es decir, dos binomios. Uno tiene que ser una suma y el otro tiene que ser una diferencia. No importa cuál de los dos venga primero. Lo importante es que los dos primeros términos son iguales y los otros dos términos también son iguales. Se diferencian solamente en el signo. Comenzamos. Tomamos cualquiera de los dos. El primer término es m elevado al cuadrado menos el segundo término es 6 al cuadrado. Si efectuamos la potencia me quedaría m cuadrado menos 36. Como un segundo ejemplo tenemos 3 a la 2 menos 7 multiplicado por 3 a la 2 más 7. Tomamos cualquiera de los dos binomios, me quedaría 3a al cuadrado como primer término al cuadrado menos el segundo término que es 7 al cuadrado. Si nosotros efectuamos esa potencia me quedaría 3 a la 2 que es 9 y a la 2 quedaría a elevado a la 4 porque los exponentes se multiplican. Menos 7 al cuadrado que es 49. Como un tercer ejemplo tenemos 5m a la 3 más 4 multiplicado por 5m a la 3 menos 4. Podemos observar que los dos binomios son similares, pero uno es positivo y el otro es negativo. Comenzamos. 5m a la 3, que es el primer término, lo elevamos al cuadrado, menos el segundo término es 4 al cuadrado. Al efectuar esta potencia me quedaría 5 al cuadrado 25m a la 6, menos 4 al cuadrado que es 16. Bien, como cuarto caso vamos a estudiar el producto de dos binomios que tienen un término común. Es igual al término común elevado al cuadrado más la suma algebraica de los términos no comunes multiplicada por el término común más el producto de los términos no comunes. Aquí tenemos x más 5 multiplicado por x más 7. Se trata de dos binomios, dos paréntesis, igual que en el caso anterior, pero en el caso anterior tenía los dos primeros términos iguales, los otros dos términos también iguales. En cambio aquí hay un solo par de términos iguales, los dos primeros, x y x son iguales. ¿Cómo vamos a resolver esto? Comenzamos. El término que se repite, es decir, el término común es x. El término común elevado al cuadrado, más la suma de los términos que no son iguales, es decir, 5 más 7, dentro de un paréntesis, 5 más 7, multiplicado por el término común que es x, más la multiplicación de los términos no comunes, es decir, 5 por 7. Vamos a eliminar los paréntesis y las multiplicaciones. Me quedaría x al cuadrado más 5 más 7 serían 12. 12 por x, 12x, más 5 por 7, 35. Bien, veamos un segundo ejemplo. A menos 3 multiplicado por a menos 2. El término que es común es a. Es el primer término al cuadrado, más la suma de los términos no comunes. Como tiene igual signo, se suma. Menos 2 y menos 3, multiplicado por a, más la multiplicación de los términos distintos, los no comunes, menos 2 por menos 3. Al efectuar la multiplicación y la potencia me quedaría a elevado a la 2. Aquí esta suma daría algebraica menos 5. Menos 5 multiplicado por más daría menos 5a. La ley de los signos, menos por menos daría más, 3 por 2 son 6. Como un tercer ejemplo tenemos m a la 2 menos 5 multiplicado por m a la 2 más 12. El término común es m a la 2 elevado al cuadrado más la suma algebraica, el 12 y el 9 sería menos 9 más 12. Estamos indicando la suma algebraica, cada quien con su signo, multiplicado por el término común que es m a la 2, más la multiplicación de los términos no comunes, es decir, menos 9 por 12. Al efectuar la potencia de potencia me quedaría m a la 4. Aquí dentro del paréntesis la suma algebraica me da más 3, signo del mayor, 9, 12 menos 9, 3. Ese 3 positivo con el más daría más, por más daría más, 3m a la 2 y menos, por más daría menos, 9 por 12 sería 108. Bien, vamos ahora a ver los mismos productos notables, pero en este caso lo hemos colocado en orden arbitrario. Es decir, primero a la 3 más 5 elevado al cuadrado.
podemos observar que esto es lo que estudiamos como el primer caso. El cuadrado de la suma de dos términos es igual el primer término elevado al cuadrado más dos veces el primer término multiplicado por el segundo más el segundo término al cuadrado. Al efectuar la potencia y los productos nos quedaría a elevado a la 6 potencia potencia, copia la base, multiplica los exponentes, más la multiplicación te daría 2 por 5, 10 por a a la 3, 10 a la 3, más 5 al cuadrado que es 25. Segundo ejemplo, 3m menos 7 al cuadrado. Esto es lo que nosotros hemos identificado como segundo caso, es decir, el cuadrado de la diferencia de dos términos. Es igual el primer término al cuadrado menos dos veces el primer término por el segundo, más el segundo término al cuadrado. Al efectuar la potencia no me quedaría 3 a la 2 es 9 y m también queda elevado a la 2, es decir, 9m cuadrado, menos el producto daría 2 por 3, 6, por 7, 42, por m, 42m, más 7 al cuadrado que serían 49. Tercer ejemplo, 5n a la 4 más 9, 5n a la 4 menos 9. Podemos observar que los dos paréntesis son similares, pero uno es más y el otro es menos. Esto es lo que vimos como tercer caso. 5m a la 4 al cuadrado menos el segundo término al cuadrado. Es decir, cuadrado del primero menos cuadrado del segundo. Al efectuar las potencias me quedaría 5 al cuadrado 25, n a la 8 menos 9 al cuadrado es 81. Como cuarto ejemplo tenemos x cuadrado más 12 por x cuadrado menos 5. Primer término, esto es lo que vimos como cuarto caso. Estos dos binomios son similares en un solo término, x a la 2, y los otros dos términos distintos. El primer término, es decir, el término común al cuadrado, x cuadrado al cuadrado, más la suma algebraica, sería más 12 menos 5, multiplicado por el término común x cuadrado, más el producto de los términos comunes, es decir, 12 por menos 5. Terminamos de efectuar las potencias y me quedaría x a la 4, la resta quedaría 7 positivo por x cuadrado, 7x cuadrado. La ley de los signos más por menos daría menos, 12 por 5, 60. Veamos un quinto ejemplo. A más 6 multiplicado por a menos 10. Dos términos iguales, dos términos distintos, lo que hemos visto como cuarto caso. El primer término es a al cuadrado más la suma algebraica 6 menos 10 multiplicado por el término común que es a, más la multiplicación de los términos no comunes, es decir, 6 por menos 10. Al efectuar la potencia me quedaría a cuadrado, la resta quedaría menos 4 por a menos 4a. Y la ley de los signos más por menos daría menos, 6 por 10, 60. El resultado total sería a cuadrado menos 4a menos 60. Como número 6 tenemos 2 a la 3 menos 5, todo eso elevado al cuadrado. Lo que hemos visto como segundo caso. El primer término, 2 a la 3 al cuadrado, menos doble producto del primer término por el segundo, más el segundo término al cuadrado. Al efectuar la potencia me quedaría 2 a la 2, 4, a la 6, potencia de potencia. Al efectuar el producto me quedaría 2 por 2, 4, por 5, 20, a la 3, más 5 al cuadrado que es 25. Séptimo ejemplo, 5 a la 2b menos 3 cuartos, multiplicado por 5 a la 2b más 3 cuartos. Podemos observar que los dos binomios son similares, solamente se diferencia en un signo, uno es más y el otro menos. Lo que vimos como tercer caso de producto notable. En este caso sería el primer término 5 a la 2b elevado al cuadrado menos el segundo término 3 cuartos elevado al cuadrado. Si efectuamos la potencia me quedaría 5 al cuadrado 25, a elevado a la 4 y b elevado a la 2, menos tanto numerador como denominador tenemos que elevarlo al exponente indicado. 3 a la 2 es 9 y 4 al cuadrado sería 16. Como un último ejemplo tenemos m a la 3 menos 9 por m a la 3 menos 8. Esto lo hemos identificado nosotros como el cuarto caso de producto notable. Quedaría el término común m a la 3 al cuadrado más la suma algebraica de los términos no comunes
menos 9 menos 8 multiplicado por m a la 3, que es el término común, más el producto de los términos no comunes, menos 9 por menos 8. Al terminar de efectuar las operaciones indicadas nos quedaría m a la 6 menos la suma algebraica daría menos 17 multiplicado por m a la 3, menos 17m a la 3, y la ley de los signos, menos por menos daría más, 9 por 8, 72. Bien, con esta página hemos terminado el resumen de lo que son productos notables. Espero que no tengan ninguna dificultad para poder resolver los ejercicios que te dejo en la hoja de ejercicios propuestos. Nos vemos en el próximo video.